específicamente o especialmente quiero dar las gracias a Iris Hernández, fue la persona con quien que hice el contacto para hacer esto. La conferencia a la que fui invitada la he titulado Notas para un análisis descolonial de las políticas públicas de mujer y género. Esta conferencia se desprende de mi tesis de maestría en ciencia política, que se llama Emancipación y Occidentalización, las derivas del sujeto mujer de las políticas públicas nacionales de equidad de género, Colombia, años 90. Como se puede observar por el título, digamos, fue un análisis muy concreto de 3 casos de políticas públicas en Colombia, políticas públicas nacionales. Bueno, eso básicamente. Que alguien se dirá, bueno, ¿y qué puede aportar? Y voy a comenzar por el final, un poco cómo me fue haciendo ese trabajo y contarles a qué conclusiones llegué, porque a veces creo que se piensa que el pensamiento descolonial, y hay gente que lo mete con ciertos análisis, como que es una cosa muy abstracta, como que es una cosa que no aterriza, que no tiene, como que sí es un análisis de algo, o es todo es decolonial, o todo es colonial, o es muy abstracto. Y no, un poco lo que me pasó haciendo este tipo de trabajo, de análisis con las políticas públicas de mujer y género, fue en primer lugar que me encontré, y quiero resaltar primero 3 conclusiones a las que me llevó, digamos, este intento de abordaje descolonial. Primero, me permitió observar cómo opera el Estado como una máquina de otredad, de crear nuevas jerarquizaciones de manera constante. Segundo, también me permitió observar cómo se produce una nueva gramática racista. Tercero, cómo el género y sus políticas públicas reinstalan la colonialidad del género, reorganizan las relaciones de raza y de género, es decir, reorganizan relaciones de explotación económica. Eso, digamos, quería comenzar por ahí porque hasta ahí me llevó, digamos, el trabajo de investigación que hice, y siento que son cosas muy concretas. Y eso a eso volveré al final, pero quería decirlo porque siempre me parece que lo que siempre se dice de lo descolonial es eso, que como que eso como se concreta. Bueno, yo encontré cosas muy concretas, digamos, a partir del análisis de un instrumento estatal, y de un instrumento que se utiliza mucho hoy. Es un instrumento central, digamos, dentro del feminismo institucional, pero digamos es casi que es un instrumento que ha ocupado, digamos, la imaginación de cualquier acción feminista, incluso las feministas que piensan que están muy lejos de esto terminan también hablando de políticas públicas. Entonces parece que esta cuestión de la política pública ocupa un lugar bastante grande dentro de la acción política feminista, y bueno, tiene serios problemas. Bueno, lo que yo considero que es bastante problemático. En primer lugar, me gustaría, eso pasa mucho, contar algo sobre cómo llegaron las políticas públicas a la región. Quiero hacer eso. Primero quería, a partir de las conclusiones, ahí voy a volver, pero antes de eso quiero hacer 2 aclaraciones. ¿Qué voy a entender yo por políticas públicas? Y también quiero contar un poco en qué contexto aparecen las políticas públicas, para saber de dónde estamos partiendo. Las políticas públicas de mujer y género van a aparecer como un instrumento relevante para la acción feminista a partir de la Conferencia Internacional de la Mujer, que se desarrolló en México en el año de 1975. Es por primera vez que va a aparecer. Aparece en su plan de acción y aparece como una recomendación para los estados, digamos, que quieren lograr la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Bueno, aparece ahí por primera vez, digamos, en el plan, como recomendación para los gobiernos. Y así va a aparecer de manera constante hasta el día de hoy, va a convertirse casi que en lo que les decía, en una herramienta fundamental para la acción política feminista. Obviamente,
lo que vamos a observar es que durante la década del 80, según un informe de la CEPAL, entre la década del 80 y la década del 90 es donde se van a comenzar a desarrollar o a formular, por decirlo de alguna manera, a formular políticas públicas en América Latina, políticas públicas de mujer y género. En el caso de Colombia, por ejemplo, la primera es de 1984, sí, pero estamos hablando de eso. Con lo de Beijing va a haber un boom en esta cuestión de formular políticas públicas. En Colombia, más o menos en la década del 90, se formularon así rápidamente, unas 5 políticas públicas nacionales. ¿Sí? No estoy mencionando políticas públicas municipales o distritales, sino nacionales. Entonces, los 90, en todo el contexto de Beijing, en todo el contexto de transformación también del feminismo, ¿verdad? El feminismo post-Beijing es un feminismo muy diferente. En su quehacer, digamos, esta internacionalización, la ONGización del feminismo, digamos que todo esto marca la era post-Beijing y marca, también estamos hablando de la época del reajuste estructural en la región, estamos hablando de neoliberalismo, ¿verdad? Todo esto está coincidiendo en la década del 90. En ese contexto es que van a tomar fuerza las políticas públicas de mujer y género. Y pongo el contexto porque siempre, eso nunca es un dato menor. O sea, ¿en qué contexto surgen ciertas herramientas estatales o de gobierno? Nunca es un dato menor. Siempre obedece a, digamos, a ciertas tendencias de la administración, de administración de gobierno, de administración de poblaciones, de administración de recursos. Eso quería decirlo en primer lugar y me parecía muy importante. Lo otro era qué es lo que voy a entender, digamos, por políticas públicas. Entiendo por políticas públicas un conjunto de acciones, ¿verdad? De gobierno dirigidas, estoy hablando de políticas públicas de mujer y género, de equidad de género o de acciones afirmativas para mujeres, como les quieran llamar. Es un conjunto de acciones, llámese programas o proyectos, encaminados a lograr la igualdad de derechos de las mujeres con los varones o la igualdad de oportunidad entre varones y mujeres. Esto es, a grosso modo, lo que sería una política pública de mujer y género. Digamos que son acciones de gobierno. Recuerden que las políticas públicas son producidas por, digamos, por lo menos en Colombia en general, son muy concretas, están encaminadas a resolver un problema muy concreto. Son producidas normalmente por el Ejecutivo, ¿sí? Que es quien se encarga de dar solución a ciertos problemas que identifica la ciudadanía como problemas de interés público o problemas de agenda pública. Eso es como que a grosso modo lo que quería decir, que eso es lo que estoy entendiendo yo por política pública. Bueno, ya con eso, claro, ahora sí me gustaría como hablar un poco de qué significó para mí hacer un análisis descolonial de las políticas públicas de mujer y género. Cuando yo comencé a hacer esta investigación sobre políticas públicas, yo en realidad lo que quería era rastrear ciertas continuidades. Yo me paré primero desde un marco feminista descolonial, o sea, para hacer esta investigación. Obviamente leí María Lugones, Rita Segato, también revisé los trabajos de Ochi Curiel, de Yuderquis Espinosa, también leí algo de Breni Mendoza, Aura Cumes, ¿sí? Como que hice esa fue como la base, digamos, las categorías, las ideas que aportaban estas autoras fueron como la base para hacer mi trabajo. ¿Qué quería o qué estaba interesada, en qué estaba interesada, qué estaba buscando yo? Particularmente quería rastrear, digamos, esa idea de cómo el sujeto mujer se forma a partir de una co-constitución, digamos, de género y raza, ¿sí? Que son inseparables. Esa idea de Lugones comenzaba, digamos, me daba muchas vueltas en la cabeza, así que lo que comencé a rastrear en estos 3 documentos, revisé 3 documentos de política pública, uno del año 92, otro del año 94 y el otro del año 96. Quería mirar ahí, digamos,
¿Qué persistencias había, digamos, en la construcción de las representaciones e ideas racistas en torno a lo que es una mujer? Eso es lo que yo estaba buscando. Quería encontrar, quería ver qué podía encontrar ahí o qué rezagos, digamos, de qué rezagos había del legado colonial en esas políticas públicas, por llamarlo de alguna manera. Y yo cuando hablo de colonial, estoy hablando sobre todo de colonialidad del poder y estoy muy pensando, pensando mucho en cómo la raza estructura relaciones de poder, relaciones de género, relaciones económicas, relaciones sociales, producción de conocimiento. Eso es, soy muy en eso cuando pienso en lo colonial, sobre todo estoy pensando básicamente en colonialidad del poder, estoy pensando en raza, básicamente. Y eso fue lo que comencé o quería rastrear en ese análisis de las políticas públicas. Quería ver cómo se habían construido esas políticas, sobre qué ideas de mujer traían esas políticas públicas, qué representaciones tenían, hacían, qué cargas valorativas atribuían, cómo habían construido sus líneas de tiempo, cómo construían la espacialidad. Eso me interesaba mucho rastrear en estas políticas públicas. Básicamente, al hacer eso, tengo que admitir que mi análisis no era un análisis que tenía que ver con el ciclo de las políticas, tampoco es un análisis positivista de las políticas públicas, tampoco estaba centrado en un análisis costo-beneficio. Básicamente lo que estaba haciendo era tomar las políticas públicas como un relato, ¿sí? Como un relato que construye un problema y que está cargado de valoraciones, representaciones y que tiene unas ideas centrales, ¿verdad? Eso es lo que me interesaba a mí. Partiendo de ahí, de esa idea, y eso es, digamos que hay autores, un politólogo francés, Pierre Muller, que trabaja las políticas públicas desde un enfoque cognitivo, ¿sí? Que es básicamente tomarlas como relato, como texto, no muy lejos, digamos, de los análisis de política pública más frecuentes o que son más fáciles de encontrar, que es el del ciclo de las políticas o el análisis, como yo les había contado, costo-beneficio o el análisis de redes, ¿sí? Análisis de actores, son todos como los análisis más comunes en temas de políticas públicas. Yo quería hacer más un análisis pensando en que quería rastrear esas representaciones, quería rastrear cómo construían estas políticas públicas su idea de mujer, ¿verdad? Obviamente me interesaba más el análisis de relato que contenían estas políticas públicas. Eh, Así que comencé a hacer un análisis del discurso, ¿verdad? Y claro, para ir hasta el análisis del discurso de estas políticas públicas tenía que indagar cuál era la base de esas políticas. Y la base de esas políticas era el campo que se llama Mujer y Desarrollo, que creo que todas lo conocen, entenderlo como campo. De ahí me van a decir, bueno, sí, pero ¿cuál? Si es el género en el desarrollo, mujer y desarrollo, mujer en el desarrollo, ¿con qué enfoque lo hiciste? Sí, pero yo hablo más del campo, ¿sí? No hablo del enfoque en particular. El campo es creado, digamos, no sé si ustedes lo saben, pero el campo eh, que es el discurso amplio de mujeres, de mujer y desarrollo y todos sus enfoques, digamos, que fue creado por lo que se llama la tecnocracia de género desarrollista, sobre todo Banco Mundial, USAID, digamos, se creó para la década del 70, ya digamos un campo bastante consolidado. Digamos que de ahí van a salir las ideas centrales que después van a ser utilizadas en estos países para construir sus políticas públicas. Las ideas de política, o sea, las ideas que están condensadas en los documentos de políticas públicas no son una elaboración propia de los gobiernos nacionales. Digamos, son tomadas sobre todo de las agendas del desarrollo, porque también hay que decirlo, el discurso de mujer y desarrollo obviamente llegó también de la mano de los paquetes de medidas, ¿sí? Para el desarrollo. Y eso ustedes saben que eso, digamos, ese campo toma fuerza en la década del 70, pero intervenciones de política desarrollista en la región hay desde la década del 40, consolidados en la década del 50.
Entonces, eso era como claro, al analizar, digamos, estos discursos de mujer y desarrollo, y mi interés en, bueno, cómo todas estas ideas, cómo es que se instalan, cómo funcionan, terminé en un texto de Chandra Mohanty, que es muy conocido, que se llama Bajo los ojos de Occidente, que precisamente en ese texto ella lo que hace es analizar cómo el feminismo desarrollista ha producido estereotipos sobre las mujeres del sur global, ¿sí? Entonces, más o menos, las mujeres del sur global son todas iguales, un poco Colombia, Indonesia, Nepal, ¿sí? Todas son más o menos iguales, todas son construidas con unos estereotipos, ¿sí? Los mismos. Eh, Son mujeres violentadas, son mujeres con gran número de hijos, son mujeres empobrecidas, ¿sí? Son mujeres que no tienen agencia. Así es más o menos como el discurso del desarrollo ha construido la imagen de las mujeres del sur global. Eso fue como lo primero que me encontré buscando este tipo de críticas. Bueno, Chandra Mohanty es um, digamos, una pensadora postcolonial, una feminista postcolonial, y habla ya un poco de la colonización, habla de una relación colonial o entre el feminismo blanco, hegemónico, institucional, ¿verdad? Y en relación con las mujeres del sur global y de cómo ellas producen representaciones, estoy hablando del feminismo desarrollista, de tecnocracia, cómo va a producir estas representaciones sobre las mujeres del sur global, pero también cómo va a producir unas recetas de solución para emancipar, liberar a estas mujeres. Eso es como que lo primero que me encuentro ahí, ella llama mucho la atención sobre, por decirlo de alguna manera, ojo con las imágenes con las que se han construido, digamos, las representaciones y las ideas que más se repiten en este discurso de mujer y desarrollo. Obviamente el tema es que este discurso es el que va a servir de base con todos sus enfoques, HED, MED y todo, ¿sí? Todo esto van a ser como la base para construir las políticas públicas en la región, ¿sí? Estoy hablando de América Latina y específicamente estoy hablando de Colombia, pero revisando documentos uno se da cuenta que más o menos la estructura es la misma de las políticas públicas, con otros instrumentos propios de cada país, pero básicamente las ideas se repiten de manera constante. Cuando comencé a mirar esto, como que, bueno, acá lo que estoy viendo es que obviamente esta manera como el feminismo está analizando o está buscando supuestamente soluciones para que las mujeres se integren, digamos, al tren del desarrollo, para que las mujeres no se queden atrás en la línea de progreso, obviamente, y más después de haber leído ese texto de Mohanty, te comienzas a dar cuenta que que esto no se trata solamente de relaciones entre varones y mujeres, sino que hay un componente racial o componente racista, digamos, en la manera como se producen estas ideas y estas que van a ser centrales para las políticas públicas de mujer y género. Buscando eso fue que dije, bueno, definitivamente estas políticas públicas no solamente organizan o solamente tratan de buscar esa emancipación o liberación de las mujeres, sino que en ese proceso que supuestamente liberatorio que han emprendido los países con un gran compromiso con los derechos de las mujeres, ¿verdad? Estas políticas públicas en realidad, o lo que uno termina encontrándose en ese quehacer, ese supuesto quehacer de buscar equidad, es que se terminan convirtiendo en una especie de tecnología. Estoy pensando en tecnología en un sentido Foucaultiano, ¿verdad? En tecnologías que yo llamé tecnologías de género moderno colonial. Es decir, las políticas públicas y ahí, claro, yo salté a eso, pero antes debo decir que obviamente al analizar las políticas públicas, digamos como un relato, como una tecnología que produce sujetos, porque eso es lo que hace, producir sujetos, producir experiencias. Siempre recuerdo digamos, el trabajo de Teresa Lauretis cuando dice, bueno, el género
es producido por una serie de tecnologías, ¿sí? Tecnologías que generizan la vida. Estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la religión, ¿sí? Todo eso, digamos, interviene para producir género. En este caso, estas políticas públicas con las que yo estaba trabajando no solamente producen género, o no solamente generizan, o siguen repitiendo el gesto. Recuerden una cosa, el género no es algo acabado. Si ustedes recuerdan cuando leyeron El género en disputa de Butler, ella dice, recuerden que no es una norma acabada, es una norma que siempre se está actualizando, ¿sí? Porque siempre hay elementos que no encajan, elementos que siempre se están rompiendo en la vida cotidiana. Incluso tú terminas género cuando lo quieres exceder, ¿sí? Entonces ahí lo que vas a ver es que estas políticas públicas de mujer y género producen más género, ¿sí? Reinstalan la norma de género. Pero además estas que estaba revisando también reinstalan la norma racial y los legados coloniales, ¿sí? Entonces eso me parece como que a través de qué, pues ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan una política pública en el caso, y después les voy a traer ejemplos más concretos de lo que encontré. Las políticas públicas lo que hacen es son unas especies de administradoras, digamos, de los imaginarios, de las representaciones, de las temporalidades, de los roles. Ellas producen y administran roles, ideas alrededor de lo que debe ser una mujer, pero también lo hacen, ¿sí? En ese sentido, por eso les decía, ellas vuelven a instalar la norma de género. En este caso, no solamente la norma de género, sino también jerarquías raciales. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, ahí, digamos, y no solamente eso, digamos, yo me centro en esto, pero también reinstalan las jerarquías en términos de sexualidades, identidades, ¿sí? Estoy hablando de identidades o sexualidades no normativas, las disidencias sexuales, ¿sí? Todo eso, digamos, lo vuelve a instalar las políticas públicas de mujer y género como tecnologías de género moderno colonial. Entonces, claro, lo que me encontré, digamos, es que cuando estaba mirando estas políticas públicas, ¿verdad? Es que en el relato, que fue interesante, de estas tres políticas, y porque quiero darles como ejemplos muy concretos de lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo aquí que las políticas públicas son unas tecnologías, sí, porque producen un sujeto mujer concreto, ¿verdad? Y les estoy diciendo, bueno, que no solamente producen, no solamente generizan, sino también racializan, ¿sí? Y son profundamente racistas, además. ¿Por qué? Y ahí quiero sacar los ejemplos. Cuando yo me encontré con estas políticas públicas, estas políticas públicas nacionales, eh, vi que construían una línea del tiempo, sí, sobre una línea del tiempo que señalaba, digamos, cuál es la ruta emancipatoria de las mujeres, ¿verdad? Y señalaba que mujeres cumplían con esas expectativas. Tenían unos porcentajes donde decían que, no sé, un gran número de mujeres había logrado acceder al mercado laboral, había disminuido el número de hijos e hijas, había alcanzado cierto nivel educativo. Ese número de mujeres, o sea, esas mujeres se presentaban como el ideal a llegar de estas políticas públicas. Al mismo tiempo que estaba esta narración, estaba otra narración. La narración que decía, pero hay otro número de mujeres, las más pobres, que siguen teniendo en promedio 6 hijos, que no han accedido a la educación, que no tienen ningún control sobre su cuerpo, ¿sí? Porque que no tienen un trabajo formal. Esas mujeres son las que tenemos que liberar o emancipar, ¿sí? Esos. Son las mujeres que tienen un problema. ¿Sí? Entonces, estas políticas públicas, o casualidad, en el caso que yo estaba revisando, era que siempre asimilan la cuestión esta de lo fallido,
o la mujer que no está liberada la asimilaba mucho con ciertos datos que te indicaban que estaban hablando de mujeres no blancas, no mujeres de clase media. Entonces el problema no era las mujeres que habían llegado, que habían llegado a la universidad o que no. Sí, porque al final el ideal siempre ha sido, en este caso del feminismo, este feminismo institucional, blanco, hegemónico, y que al final, como es una frase que decía Yuderquía Espinosa, el punto de llegada nunca va a ser que seas una campesina que produzcas tu propio alimento, ese no es el ideal. El ideal es que seas, tú sabes, que tengas un hijo, que tengas independencia económica. No es que eso sea malo, a lo que me refiero es que no deja alternativas para otras formas de vida, ¿sí? Y todo lo que no encaje ahí, ¿verdad? Es fallido, ¿sí? Es un problema o es problemático. Y lo que hacían estas políticas públicas en particular era asociar este fallo con nuevas gramáticas de racialización, ¿sí? Y eso es muy importante el trabajo de, digamos, de Arturo Escobar, porque Arturo Escobar comienza a relacionar cuestiones como la pobreza como parte de esas nuevas gramáticas racistas, ¿sí? ¿Quiénes son los pobres del mundo? Y eso se lo preguntan en ese libro de la invención del tercer mundo, ¿sí? La pobreza está ligada con, digamos, con raza. Y eso también está en Fanon, ¿sí? Cuando estás hablando en este mundo de raza, estás hablando de clase. Y estás hablando de clase, estás hablando de raza, ¿sí? Entonces, ese ejercicio aparece ahí, digamos, en estos documentos de política. Asociar, digamos, el problema o el rezago o esas mujeres rezagadas, como, y aquí lo que pasa, aquí me lo encontré muy similar porque tenía frases como, es que el problema son las mujeres que siguen muy apegadas a las tradiciones y las mujeres de las regiones que siguen muy ligadas a las tradiciones. La referencia a las regiones en Colombia es una referencia, digamos, muy marcada por la cuestión racial. Lo mismo la referencia a la cuestión tradicional. Entonces te vas dando cuenta un poco en ese primer momento que instala de otra manera esta cuestión de jerarquías entre las mujeres. O sea, y las jerarquías que existen porque la raza crea jerarquías. Las jerarquías al interior del grupo de mujeres existen. Eso no es como, todas somos iguales. No, no todas somos iguales. Ni tenemos una misma experiencia. Así de sencillo. O sea, esa cuestión de que todo se explica con el género es muy limitada, digamos, y no da cuenta de una realidad, de unas diferencias que existen, ¿no? Y no estamos hablando de diferencias, estamos hablando de desigualdades. Entonces, un poco ahí como que uno comienza a rastrear, digamos, uno comienza a rastrear ahí de qué manera se van construyendo ciertas representaciones de la mujer. Cuando se presente esta idea de la mujer que está ocupando cargos públicos o que está en determinadas posiciones de poder o que tiene acceso a la educación o que tiene acceso al control natal, eso es presentado en un sentido como este es el deber ser de la mujer. Esta es la mujer que quiere el feminismo. Esta es la mujer. La otra, esa que tiene muchos hijos, que no tiene un trabajo formal, que vive otro tipo de relacionamiento, es mirada como que, sí, como si hubiera, como una mujer fallida, por decirlo de alguna manera, mmm, como alguna que está rezagada en ese camino de la emancipación feminista, pero justamente lo que llama la atención es que en este documento de política aparezca ligada con ciertas imágenes racistas, imágenes raciales, como que, o ciertas estructuras, jerarquías raciales. Eso me pareció como, digamos que eso fue lo que comencé a encontrarme. Un momentito. Acá, que unas notas. Bueno, eso fue como en primer lugar y además también llamaba la atención una cosa y es que cómo fueron construidas. Al final esta política pública lo que tiene son como dos grandes relatos, o el documento está dividiendo grandes relatos. Ese que les digo, pero ese está construido en clave más del sujeto ideal de la política, del sujeto que se ha ido transformando, estas mujeres que han accedido a estos cargos se han ido transformando.
mientras las otras caen como en una, digamos, son construidas como un estereotipo. El problema de los estereotipos es que los estereotipos no son, los estereotipos suelen clausurar la agencia del sujeto. Los estereotipos siempre son casi que son presentados de la misma manera y sus actuaciones nunca se ven como parte de un cambio, sino como parte de una explicación cerrada. Son bastante absurdos, ¿no? Yo siempre pongo los estereotipos que hay en Colombia y en otros países de la región sobre las personas negras. Las personas negras al mismo tiempo trabajan como negras, o sea, muchas, pero también son presosas al mismo tiempo. En ese sentido, cualquier actuación de las personas terminan siendo explicadas por incluso por los prejuicios que hay alrededor de ellas, ¿sí? Pero nunca se va a atribuir el cambio o el movimiento de las personas alrededor de decisiones, sino siempre se van a explicar en clave de prejuicios. Entonces, estas políticas tienden a hacer eso también. Mientras este sujeto mujer que consideran como el sujeto ideal de su política, lo presentan como alguien que ha cambiado, que en 40 años pasó de ser alguien que estaba en un espacio doméstico y que ahora está en la universidad y ahora gana mucho dinero y ahora tiene un control sobre su cuerpo, ¿verdad? Estas otras que se presentan como estos sujetos fallidos, ¿verdad? Y que son presentadas, digamos, como sujetos no blancos, ¿verdad? Son construidas con base en estereotipos. ¿Sí? Y las explicaciones siempre son explicaciones circulares. Entonces, ahí, digamos, esa cuestión, es una política que construye los sujetos racializados, digamos, en clave, o estas mujeres racializadas, en clave de estereotipos, o sea, las construye como estereotipos, y a las otras las construyen como sujetos cambiantes, sujetos en transformación. Eso como que eso como que lo encontré también ahí. Otra cosa que me pareció como que también un poco explica cómo funcionan estas políticas públicas es cómo construyen su línea del tiempo. Estas políticas parten de la idea de que todas las mujeres comparten una misma historia y que la historia de las mujeres es una historia universal, ¿verdad? Meten por decirlo de alguna manera, meten en un mismo saco a todas las mujeres, no reconocen que tienen otras historias, ¿verdad? Y encima de eso, reinstala o vuelve a poner como construyen una línea del tiempo de lo que es la liberación de las mujeres. En esa línea del tiempo, las mujeres más empobrecidas tienen como punto de llegada esa mujer de la que estábamos hablando hace un rato, ¿sí? Una mujer independiente, con ciertas características, educada, ese es el punto de llegada. Eso es lo que debería ser una mujer. Y ahí, toda la que no esté ahí, ¿verdad? Va a ser ubicada en algún punto de esa línea imaginaria, porque van a construir una línea imaginaria. Como así como se construye la línea del desarrollo y del progreso. Nosotros, supuestamente los países, bueno, como Colombia, es un país en vías de desarrollo. Entonces, toda la que no esté, digamos, en ese punto, también está en esa línea imaginaria de atraso, ¿sí? O sea, tú estás ahí, tú tienes que empoderarte, ¿verdad? Para lograr ser como esas mujeres que sí lo han logrado, que sí están en la universidad y que sí tienen dinero y que ocupan determinadas posiciones de poder. Esa es la línea imaginaria que se introduce en estas políticas públicas. Y eso es volver a poner en el centro todos los imaginarios que hay de este mundo capitalista, sí, heterosexual, blanco, burgués, los vuelve a poner en el centro, porque ese es el punto de llegada. El punto de llegada no es otro, tu punto de llegada es ese, ¿sí? Y la que no esté en ese punto de llegada está prácticamente en, no sé, en una posición de atraso, no porque no es leída o porque estas mujeres no van a ser leídas, digamos, en clave de otras temporalidades. Estas políticas públicas introducen una única temporalidad, ¿sí? Y todas somos puestas ahí. Y todas debemos aspirar de alguna manera para sentirnos eh, de verdad liberadas. Buscamos la manera de ascender en esa línea de progreso. Buscar parecernos
lo más posible a ese tipo de mujeres. Entre más nos parezcamos a ese tipo de mujeres, más liberadas vamos a ser. Claro, eso significa que, y lo que pasa, siempre pasa, yo recuerdo que cuando yo trabajo en políticas públicas, siempre lo que ocurre, quien haya trabajado alguna vez en diseño de política o formulación de política, siempre va a recordar alguna vez cuando la visitaron algún equipo técnico de cooperación española o de cooperación alemana o de cooperación canadiense, donde ellas van y te comparten a ti qué es lo que tenemos que hacer para lograr llegar a ese punto de, de desarrollo, ese punto de liberación. Entonces, claro, lo que nos están diciendo es como esas etapas. ¿Cuáles son las etapas? Yo me acuerdo siempre las etapas del desarrollo, pero ¿cuáles son esas etapas que tenemos que seguir para poder emanciparnos, para poder empoderarnos? ¿Cuáles son? Y ellas siempre te dan su receta, ¿verdad? Y entonces son las recetas que tienen que seguir estas mujeres del llamado tercer mundo para poder ser empoderadas y emanciparse. Eso incluso ni siquiera es como, no se requiere mucha imaginación, eso pasa todos los días en cualquier oficina de estas que construyen políticas para mujeres. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es que a esas mujeres hay que liberarlas de ese patriarcado, de esos patriarcados ancestrales, digamos que son más opresores que los patriarcados blancos, más o menos eso. Y eso, pues son todas unas discusiones que hay. Entonces, claro, ellas lo que van a hacer, o estos equipos lo que van a hacer es diagnosticar, digamos, en qué punto de esa línea del tiempo, del progreso estás, y de acuerdo con eso, qué acciones tienes que emprender para llegar a ese punto, al punto más alto, digamos, de la liberación de las mujeres. Eso ella es bastante problemático, como les decía, y ¿por qué? Porque ahí también es uno de los problemas, digamos, de los problemas del feminismo. El feminismo ha construido un sujeto universal, el feminismo blanco ha construido un sujeto universal con una sola temporalidad. Y ahí tenemos que inscribirnos todas. Eso significa borrar de tajo otras historias, ¿sí? Alguien, una vez leyendo, que decían, bueno, es que, ¿quién dijo que necesariamente, digamos, el buscar una vida más justa para las mujeres tiene que pasar por el feminismo occidental? Y era una conferencia sobre el Corán, ¿sí? En donde Shirin Albi, que es una feminista descolonial, decía, aunque ustedes no lo crean, por el tema de la islamofobia, en el Corán hay cosas muy interesantes para pensar en una vida más justa para las mujeres. Pero eso no es posible porque, digamos, toda la imaginación de liberación, de una vida mejor para las mujeres pasa por el feminismo. Y lo que están diciendo muchas no necesariamente pasa por el feminismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la multiplicidad de historias que han sido borradas. Por eso es que parece que no hubiera nada más que feminismo, sí, pero hay otras historias que también contribuyen y que también enriquecerían el feminismo. Si queremos seguir hablando de feminismo, hay muchísimas historias que también eh, contribuirían, digamos, y otras experiencias. Alguien decía que en el siglo XVI, o en el siglo XV, siglo XVI, cuando llegaron, digamos, estas empresas colonizadoras, violentas, la situación de las mujeres en muchos de estos pueblos indígenas de Área Yala era muchísimo mejor que las mujeres blancas europeas, ¿sí? O sea, no estaban sometidas a los niveles de opresión que estaban sometidas las mujeres blancas europeas. Sin embargo, toda esa historia queda borrada de un tajo, ¿verdad? Y esas historias no existen, solamente existe una sola historia de opresión universal para todas las mujeres y existe solamente un modo de opresión para esas mujeres que es el patriarcado que aparentemente funcionó en todas partes, con toda la crítica que hay sobre la ahistoricidad, sobre el problema de la historicidad y de um, ¿sí? Y de transculturalidad, que supuestamente sería el patriarcado. Funciona en todos los tiempos y en todas las culturas, lo cual ya resulta de por sí bastante cuestionable. Entonces, digamos que eso es un poco para pensar el problema de cómo se introduce esa línea del tiempo y cómo se acepta eso, digamos, sin cuestionarlo.
Otra cosa que también opera acá en estas políticas públicas es el tema de construir espacios. Estos sujetos, obviamente siempre hablamos de tiempo, hablamos de espacio. Estas políticas públicas también suelen construir espacialidades, sobre todo replican, y ahí se nota mucho el venir un poco del aparato del desarrollo, replican las espacialidades de primer, segundo y tercer mundo, primer y tercer mundo, centro, periferia, ¿verdad? Y cómo estas ideas del centro y la periferia están muy relacionadas con eso que hablamos de atraso y progreso, y lo vuelven a repetir. Y alguien dirá, pero bueno, son políticas públicas nacionales. Bueno, es que en nuestros países también existe el centro y la periferia, y también marcado por una geografía racista. Eso tampoco es no es ningún misterio, digamos. Y claro, toda esta cuestión de centro-periferia está ligada a la cuestión de qué es lo civilizado, qué es lo salvaje, qué es lo desarrollado, qué es lo subdesarrollado, ¿sí? Qué es lo blanco y qué es lo no blanco. Es como, digamos, esta idea de las metáforas, de las metáforas geográficas de Edward Said, digamos, también sirven para mirar un poco cómo ha funcionado o para mirar cómo funciona la geopolítica, cómo se reconstruye las relaciones centro-periferia, metrópoli, colonia, que al final es eso también. Son más son otras nominaciones para la persistencia de esta idea de qué es lo civilizado, qué es lo salvaje, ¿no? Y también recuerden que en los países latinoamericanos también está toda esta idea del colonialismo interno y de las jerarquías que hay al interior de los países, basadas también en la cuestión, en una distribución de riqueza, una redistribución de presupuesto y en una distribución de servicios basada, digamos, en esta cuestión de, digamos, de la ubicación, o sea, de los espacios, ¿verdad? Como también como que muy ligados a procesos de occidentalización o de subdesarrollo. Esas fueron como cosas, digamos, de las que yo pude encontrar en relación con las políticas públicas de mujer y género. Esos querían como los ejemplos, esos eran los ejemplos que quería traerles. Que me quedé pensando y vuelvo otra vez acá, vuelvo de nuevo a para qué sirven esto y vuelvo otra vez a las conclusiones que les había presentado al comienzo. Un análisis descolonial de las políticas públicas de mujer y género nos permite ir más allá, digamos, del extendido análisis liberal. El análisis liberal siempre va a ver las políticas públicas de mujer y género, digamos, como unos aparatos, no unos aparatos, como unas herramientas necesarias para liberar a las mujeres. Porque el feminismo ha hecho una revolución silenciosa, o la revolución sin armas, la revolución que lo ha cambiado todo. Así es como se ven, digamos, las políticas públicas de mujer y género. Sin embargo, estas políticas, si las vemos si las vemos de una manera más detenida, si las vemos cómo aparecen, su contexto, una las comienza a ver como que también son reorganizadoras, digamos, de las relaciones digamos, raciales, de las relaciones de género entre mujeres, porque las relaciones de género no solamente son entre varones y mujeres, también son entre mujeres, ¿verdad? La reorganizan en la medida en que también se reorganiza, digamos, el aparato capitalista, ¿sí? Recuerden una cosa, que la colonialidad del poder no es solamente una cuestión de cómo nos vemos o de imaginario. Estamos hablando de organización del trabajo, ¿sí? De explotación económica. Y una mirada detenida en las políticas públicas de mujer y género nos permiten observar eso. Nos permiten de qué manera se reorganiza también, digamos, las relaciones de poder, las relaciones económicas, las relaciones raciales, ¿verdad? Nos permite observar cómo se vuelven, digamos, a reconstruir ideas sobre qué es lo humano. Nos permite ver cómo se reinstalan, digamos, las jerarquías raciales, cómo se vuelve a poner en el centro lo blanco,
Eso nos permite observar unas políticas públicas de mujer y género. También nos permite observar una cosa que me parece a mí que es bien importante, y es lo atrapado que están los proyectos de liberación, digamos, en imaginarios o la colonialidad de los proyectos liberatorios en la región, ¿sí? Es decir, nuestra imaginación política está bastante capturada. No hay, o sea, que la máxima aspiración o que lo máximo que nos pueda proponer una política pública de mujer y género sea parecernos al ideal de mujer blanca, europea, norteamericana, es bien complicado y debería hacernos pensar en qué es, o sea, nos debería ser críticas por lo menos de, digamos, de ese proyecto liberatorio feminista, hacia dónde nos está llevando, ¿sí? Y ahí siempre recuerdo esta frase de este libro de Escenas de sujeción de Saidiya Hartman, que dice, en estos mismos, lo que explicaba un poco lo que había pasado en Estados Unidos con los procesos de emancipación de las poblaciones esclavizadas, en esas mismas leyes emancipatorias están las claves de la nueva sujeción, ¿sí? De lo que te ata con otras claves. Y eso es lo que habría que pensar. Estas políticas públicas efectivamente transforman las relaciones cotidianas de las mujeres y han tenido un impacto en la vida de las mujeres, pero también están generando otras formas de sujeción, ¿sí? Otras formas de... Yo siempre me pregunto, unas políticas que transforman los mercados, que transforman el papel de las mujeres en la sociedad, justo en medio de una reestructuración neoliberal, no, por lo menos no mereces una pregunta, porque ese fue el contexto en el que aparecieron, ¿sí? ¿Qué tipo de sujeción en relación con mercados, con la transformación del mercado, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Han jugado estas políticas públicas, ¿sí? Y sobre todo porque cuando estamos hablando de la manera como funciona el capital, estamos hablando también de relaciones raciales, ¿sí? Estamos hablando de relaciones raciales, de relaciones de género. El género no es como somos mujeres. El género es un organizador de la vida, y de la vida económica, de la vida social y de lo simbólico. La raza también, ¿sí? Y tienen un lugar importante en el funcionamiento digamos, del sistema capitalista. Entonces, y si las políticas públicas de mujer y género son reorganizadores de esas relaciones, es obvio que no, que digamos que su papel, o si ellas están interviniendo en eso, tienen un papel bien determinante, digamos, en el funcionamiento del sistema económico o de la política económica. Entonces, yo sí creo que me quedo un poco, o al final me gustaría como de alguna manera cerrar pensando en qué, qué vamos a hacer, digamos, con estas políticas públicas y, y cómo también comenzamos a cuestionarlas en términos de qué es lo que nos ofrecen para la imaginación política feminista. ¿Sí? ¿Qué es lo que le están ofreciendo a las mujeres, digamos, más empobrecidas, a las mujeres no blancas? ¿Qué es lo que tienen para ellas estas políticas públicas? ¿Verdad? ¿Dónde también está un poco qué hay que develar de ellas? Y como yo sé que alguien me va a decir, pero, y entonces me dice que no nos quedemos con políticas públicas. Bueno, yo lo que diría es que esto también, los análisis descoloniales también sirven para entrar a cuestionar la manera como se construyen esas políticas públicas. ¿Sí? Las ideas básicas de esas políticas públicas. No se trata de que cambies el indicador. No se trata de que cambies, digamos, ¿cómo es esto? Los datos. Aquí se trata, un análisis descolonial en las políticas públicas, lo que se trata es de, digamos, socavar las bases epistémicas de esas políticas, las ideas centrales de esas políticas. Eso implica meterte con la manera como han construido una idea de mujer y la idea de liberación de esas mujeres. A eso, digamos, es que si vas a ser un funcionario o funcionaria que trabaja con políticas públicas, creo que es bueno entrarle a eso, ¿sí? ¿Qué es la base de esto, del desarrollo posterior? No haces nada cambiando proyectos, sino cambias, digamos, las categorías centrales con las que vas a construir esos proyectos. Y eso está en las políticas públicas.
eso voy a dejarlo hasta ahí porque ya creo que me pasé de tiempo. Y bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Seleni. Sin duda, un cuestionamiento fundamental que debemos considerar. Me quedo con una frase que tú dijiste. Claro, las políticas públicas como tecnologías que construyen géneros, ¿cierto? Y razas, nos racializan, nos generizan, ¿sí? A imagen y semejanza de un, ¿cierto? Un sujeto ideal o una sujeta ideal, ¿cierto? Como tú lo has planteado en esta reflexión. Seguramente hay comentarios, ¿cierto? De las participantes, inquietudes, preguntas, así que vamos a dejar espacio para las palabras de las participantes. Iris. Y solo quiero decir que el chat de los comentarios está inhabilitado, por lo tanto va a ser rico esto de poder compartirlo así en vivo y en directo, así es que a perder el miedo y también a reforzar esta tensión que pone en juego la Seleni respecto de estas recetas, ¿no? De cómo en este contexto las políticas públicas siguen siendo este programa, ¿no? Este programa con procedimientos, recetas, caminos que ya están prearmados para volver a reactualizar, en definitiva, todo esto que nosotros decimos o mencionamos como colonialidad. Y eso me parece que es fundamental en las miradas que le ponemos a todos, no solamente en los trabajos teóricos, sino que en nuestra práctica, ¿no es cierto? Que es una cuestión permanente, constante y que es un desafío también este cruce entre lo teórico y lo práctico, como decíamos al inicio. Eso quería mencionar a modo de relleno, queridas y querides. Así es que si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, bienvenida sea para que podamos ahí ponerle más fueguito a este fogón. Yo veo una manito levantada de Flor Riquelme. Hola, gracias. Hola. Flor Alveal Riquelme, Alveal primero. Flor Alveal. Bueno, antes que todo, gracias Cele por las palabras y por el análisis que tú estás haciendo, ¿cierto? Y también gracias al Magíster, a María Gloria y a la Iris ahí, y también a Gonzalo que siempre está también ahí presente. Estaba pensando en lo último que estabais diciendo, Cele, y me quedé pensando que en el marco de lo que tú estás planteando, ¿cómo ves el uso de la que tan manoseada palabra, ¿cierto? Interseccionalidad, considerando que cada vez las políticas públicas comienzan a hacer más uso de este concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo analizas tú? ¿Cómo lo ves tú? Eso. Bueno. Gracias. Dale, gracias, Flor. Bueno, había otra, bueno, voy a contestar esa pregunta, veo que hay otra persona con la mano levantada, pero yo creo que es bien, yo sigo pensando que es complicado. Yo creo que la interseccionalidad, y siempre lo digo, no fue, digamos, quien acuñó y quien la pensó, digamos, a partir de todo este legado, digamos, del pensamiento feminista negro. Lo pensó como justamente como una herramienta estatal para ser usada por el Estado para, digamos, mejorar el funcionamiento de sus políticas. Porque usualmente son creadas de tal manera que dejan un montón de gente por fuera, ¿sí? En los ejemplos que ella trae, que son muy buenos en sus textos, ella lo que le preocupa es que las políticas se centren en un solo tipo, digamos, de sujetos con determinadas características y dejen por fuera a un gran número de personas que no encajan ahí. En este caso ya hace referencia a las mujeres negras, ¿no? Que nunca han encajado necesariamente, y es así, en las políticas públicas de mujer y género, por poner un ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Sí? Ese es el clásico. Y en ese sentido, hacer políticas interseccionales, pues sería, creo que es una buena opción. Estamos hablando del Estado. Yo no estoy aquí hablando de qué es lo que me gustaría a mí o no, o que sirve o no. Creo que la interseccionalidad es una buena herramienta, es un buen enfoque para, digamos, para que el Estado comience
de respuestas más complejas frente a las problemáticas de las mujeres. Eso básicamente. Ahora, no sé, y siempre lo digo, si las políticas públicas tal y como aparecieron y como existen pueden ser interseccionales. ¿Por qué? Y siempre lo digo, porque una política pública interseccional requiere mucho presupuesto y en general las políticas públicas que se crearon a partir de los 90 fue para no hacerse cargo de un montón de cosas, ¿sí? Para eso fue que lo hicieron. O sea, tú desmontas, para poner un ejemplo, aquí en Colombia se desmontó en la década del 90 el Seguro Social. El Seguro Social atendía, ¿sí? Muchísimas personas de diferentes, y había sí. Después que tú desmontas el Seguro Social por las reformas neoliberales, entonces tú vienes y creas unas políticas públicas para atender a las poblaciones más vulnerables, las que se vieron más afectadas por el desmonte del Seguro Social, ¿sí? Entonces tú en tu aspiración no es atender a todo el mundo, porque es que eso estaba en toda esta idea de universalidad, ¿sí? Todas estas ideas del Estado que tiene obligaciones con todos sus ciudadanos y ciudadanas. Esa no es la idea de las políticas públicas. La idea de las políticas públicas es focalizar y atender poblaciones determinadas con determinados problemas. Punto. Esa es. Entonces, ese sentido, el presupuesto que tienen las políticas públicas es un presupuesto limitado porque es para responder a políticas de focalización, no política de corte universalista. ¿Sí? Y la interseccionalidad lo Creo que hay un problema de conexión. Selenis quedó congelada. Estoy reiniciando el contacto con ella. Tienen que saber que Seleni nos está hablando desde Colombia. Así es que acá me está indicando que efectivamente se cayó, para las que no nos habíamos dado cuenta, y que en unos minutos se reincorpora para finalizar las ideas y dar paso. Hay como 3 preguntitas más, yo creo que son una buena cantidad, digamos, para ir dándole una vueltecita, ir cerrando, porque es súper también estos encuentros que son como sintéticos, una hora un poquito más pasado, dado el agobio que existe para todas con el Zoom y el teletrabajo. Yo misma me tiro para abajo en la actividad, no más Zoom. Sí, no, sí, yo creo que hay cansancio además a esta hora, se entiende que todas ya estamos a full con muchas actividades probablemente diversas, además en este contexto de pandemia. Yo veo la mano levantada de Carolina y de Majo, ¿cierto? Hay una compañía que está bajito. Ah, voy a cerrar. Ella ha tenido un problema con el computador, así es que lo está organizando esto en 2 o 3 minutos. Se vuelve a plegar a la conversación. Me parece maravilloso que estas cuestiones pasen porque le dan carácter de realidad, de estar cerquita, ¿no? Está reiniciando su computador, de hecho. ¿Ya? Bueno, tal vez mientras tanto también saludar a profesoras del magíster que se han unido también, estudiantes, eh,
Hay varias caras conocidas por ahí dando vueltas. No sé si quieren decir algo mientras tanto. Igual eso es interesante porque Seleni se ha planteado, digamos, como una compañera que está distribuyendo el conocimiento que produjo respecto de las políticas públicas, pero surge un montón de cuestiones, preguntas podríamos formularlas ahora, y ahí entre todas ir haciendo comentarios para después indicarle a Seleni que estamos de acuerdo con ella. No, es una... Yo creo que ella ha sido un horizonte también que viene a afirmar estos análisis que ponen en cuestión muchas veces esto del giro descolonial, ¿no? De un giro que parece que es súper teórico, que no tiene una conexión con la práctica, pero ponerlo en la escena de las políticas públicas, da cuenta de la importancia, ¿no? Que esto puede tener para generar una mirada mucho más amplia también de la violencia y también ampliar las críticas que nosotros tenemos respecto de cómo la estamos confrontando y cómo la estamos comprendiendo. Así es que si se animan. Y sobre todo, Iris, yo creo que es bien interesante porque hay una crítica que también debe venir desde adentro, ¿cierto? Hay muchas que trabajan o hemos trabajado en el ámbito de las políticas públicas y cómo entonces ocupamos una crítica también aguda para desmantelar, ¿cierto? La propuesta epistémica que proviene justamente a construir una forma única sí, de ser y estar, incluso ontológicos que pudiésemos considerar en esta discusión. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ah, sí, debo ser yo. Ok. Te vamos a censurar. Oye, mira, aprovechar de comentar mientras se puede reconectar Seleni. Bueno, primero agradecer la exposición, la verdad es que es muy esperanzadora en cuanto a cuestiones que yo considero que hoy día faltan en el tema y en el desarrollo del mundo feminista, que creo que es una de las patas cojas que tenemos hoy día, que tiene que ver justamente con cómo acercamos este concepto que parece ser tan intelectual y tan académico del feminismo a personas que a lo mejor no pueden tener un conocimiento tan formal o de conceptos también que son muy formales y que muchas veces estas personas no se ven interesadas porque justamente no se ven representadas o encarnadas en la problemática o la respuesta que pretende dar el feminismo. Y creo que con lo que nos comenta hoy día la expositora nos marca claramente un camino de cómo poder sentir, hacer sentir más que sentir, hacer sentir o incorporar a estas otras mujeres que tienen estas otras características que señalaba muy bien la expositora y que justamente no se condicen con el modelo feminista al cual estamos acostumbrados que está tradicional, y además que me da mucha risa porque además me sentía muy identificada con todo lo que ella decía en cuanto al modelo que pretendemos alcanzar para tener este estándar de alguna manera intelectual o académico de lo que es el feminismo. Y creo que, claro, queda totalmente de manifiesto que esa es una parte importante, por supuesto, que ha dado cierto muchas luces, también muchos caminos y también mucha reflexión en cuanto a la temática del género, de las mujeres y del feminismo. Y por otra parte, esta otra pata que se viene a desarrollar afortunadamente y que se puede mostrar esta otra parte de mujeres que también forman, bueno, que quizás no se sienten representadas, pero que, o no, a lo mejor en una medida importante, pero creo que yo, después de esta reflexión, de esta exposición, que es una manera de poder incorporar este otro mundo que también se siente apartado, creo yo, de lo que hoy día venimos conversando, y por eso súper agradecida porque da luces, ¿cierto?, de cómo poder seguir avanzando. Así que muchas gracias por esta actividad.
Ujú. Sí, es imposible no recordar, por lo menos para mí en este momento, esto que está tan relacionado, ¿no? Lo dice la Yuderquis Espinosa, que también es una compañera de Glefa, es una de las voces importantes del feminismo descolonial en Abya Yala, yo diría una de las precursoras del legado, ¿no? de María Lugones, y que ha estado en nuestro programa, y que es tan sencillo pero tan radical que a uno la remece, ¿no? Cuando habla de cuál es la mujer, ¿no? Cuál es la mujer referente del feminismo. Entonces ella plantea de inmediato que esa mujer referente no es una mujer que siembra la tierra. Y en una frase, una afirmación que es sencilla, es la pura verdad. Uh-huh. Acá seguimos esperando a Selenis, pero comienzan a aparecer estas reflexiones que son hermosas, que son contundentes, porque nos las llevamos también para seguir profundizando. No sé si, Majo, tú quisieras plantearte ahora o Sí, sí, puede ser. Me quedé pensando lo último que decía, y yo creo que en relación a eso también, que no son las mujeres que no son las mujeres ni siquiera que tienen derecho a la tierra. O sea, pensando, por ejemplo, en las mujeres urbanas, que también son súper excluidas porque están en la periferia, porque están en los márgenes, porque no responden tampoco a esas visiones hegemónicas. Yo la verdad es que lo que pensaba preguntarle a Selenis, y que aprovecho de que lo podamos reflexionar entre todas también, era un poco esto de qué pasa con esta linealidad, por así decirlo, de las políticas públicas hacia las mujeres en la pandemia, por ejemplo, pensando de alguna manera cómo fue la respuesta inmediata de estos gobiernos que ciertamente, y ahí uno ve como esto que decía Selenis en el inicio, de que no son quienes desarrollan estas políticas, porque en el fondo inmediatamente se ve como lo precario, ¿no? de todo el desarrollo, porque como que no hay plan B. O sea, no hay ninguna capacidad de una respuesta inmediata, y es precisamente como en esas fugas en donde las mujeres de los territorios y las organizaciones, con toda la precariedad que existe, como que se logran levantar pequeñas formas de resistencia que en el fondo han estado por siglos ahí, ¿no? Y que de alguna manera logran sostener y resistir en esos momentos que son los más complejos. Estaba pensando, bueno, el año pasado Toli y Flor, y no sé si hay alguna compañera más acá en la apuesta, por ejemplo, del ELAP, y veíamos como otras también iniciativas fueron surgiendo también como en esa necesidad de generar respuestas frente a una falta de estrategias, ¿no? Porque en el fondo, claro, se entiende que también como este descontrol y esta falta de respuesta también es parte del mismo plan, ¿no? Ahí como, bueno, no sé, estaba como pensando en eso, y cómo esto que repetía Selenis varias veces de dejarnos sin imaginarios, y cómo hacemos frente a eso también. Y finalmente como que estos momentos así tan álgidos, tan difíciles y tan complejos, de repente se transforman como en puntos de fuga, en pliegues, en donde pueden salir, donde pueden ir surgiendo o teniendo un poco más de materialidad en los territorios, ¿no? Pero pensaba yo, a un año también de la pandemia, cómo el Estado y los gobiernos y las políticas se reorganizan. O sea, este año quienes trabajamos precisamente en aparatos del Estado y del gobierno, vemos que, por ejemplo, cómo
la precarización, este tema que trataba al final la Selenis de los presupuestos. Este año desaparecieron de la nada de programas que habían, porque siempre, precisamente para estos temas, los presupuestos son súper escasos y la focalización es súper estrecha. Se hizo más estrecho aún el margen de entregas y de apoyos, ¿no? Y sin entender bajo qué lecturas tampoco, porque pareciera que nunca hay lecturas respecto de la toma de decisiones. O sea, son siempre decisiones que se toman detrás de un escritorio, no se hacen muchos análisis, muchos diagnósticos, no hay muchas cifras. Bueno, es bien compleja la situación, la verdad. Creo que ahí hay mucho que decir y siento que finalmente siempre son las organizaciones de mujeres hoy día, por ejemplo, muchas en los territorios, quienes están levantando estudios y análisis respecto de las situaciones que afectan a los territorios en temas de extractivismo, por ejemplo, o qué sé yo, temas de contaminación, son precisamente mujeres que van por vías de repente mucho más autónomas y autogestionadas para hacer esos estudios y hacer esas denuncias también. Bueno, eso pensaba, lo dejo por ahí. Gracias y saludos, queridas. Bien. Ahí vemos que volvió Selene. Hola. Gracias, María José, por Me perdí acá de un montón de cosas que estaban diciendo. Sobre el tema de la pandemia, igual yo quería terminar porque había una pregunta de Flor y yo quería como terminarla y después volver a esta de la pandemia. Yo lo que decía era que, sí, y resumo rapidito, la interseccionalidad creo que es una buena, digamos, un buen enfoque para darle solución a un problema que han creado las propias políticas públicas. Siempre digo, el problema, no, que a veces queremos que es que la gente no entiende los problemas interseccionalmente. La gente sí entiende los problemas interseccionalmente. Quien no entiende la interseccionalidad es el Estado. Por eso lo inventó. O sea, el Estado, después que inventó esto de la focalización, sabes atender es por retazos, ¿sí? Y la interseccionalidad lo devuelve es al lugar tiene que haber una comprensión compleja de los problemas de la gente. En este caso, una comprensión compleja de los problemas de las mujeres. El tema es, y vuelvo ahí fue donde me quedé, yo no siento que la estructura política pública, o sea, ese formato que es la política pública que crearon los estados neoliberales después de desmembrar, digamos, sistemas de corte más universalista, de estado bienestar, ¿verdad? Dudo que tengan la capacidad para afrontar, digamos, los problemas con un enfoque interseccional. No tienen capacidad ni estructura institucional ni plata. Las políticas públicas de mujer y género no es que sean, y cualquiera lo sabe, porque las feministas institucionales se lo pelean, no es que tengan un gran presupuesto. Y tienen instituciones de bajo rango institucional. ¿Ustedes saben lo difícil que es hacer que transversalice, no sé, un ministerio de educación por incidencia de un ministerio de la mujer? Por favor. O sea, la verdad, buenísimo la interseccionalidad, pero institucionalmente, presupuestalmente, muy difícil. Buena idea, pero muy difícil. Lo máximo que se puede aspirar es esta cuestión de que hagan dentro de una política pública un capítulo para mujeres negras, un capítulo para mujeres gitanas, un capítulo para mujeres con discapacidad, y no mezclemos discapacidad y raza porque ahí se vuelven locos y eso explotó, porque no les cabe en la imaginación. Básicamente porque porque es que están hechas para focalizar, y si vas a focalizar, vas a tener que focalizar 50 cosas, ¿sí? Porque interseccionalmente no hay capacidad, es bien complejo, yo siento, o sea, yo estoy planteando en términos de problema, yo no siento que la interseccionalidad es buena idea, pero no siento que haya capacidad, las políticas públicas no tienen capacidad, las de género por lo menos no tienen capacidad para dar una respuesta de ese tipo. Eso pensaría yo. Y con el tema de la pandemia, pues el tema de la pandemia ha sido terrible.
porque el tema de la pandemia es de esas cosas que justamente te vuelven a hablar de cómo se crean siempre nuevas gramáticas racistas. ¿Sí? Ustedes saben lo que ha pasado, mucha publicidad en algunos países ha pasado por mostrar imágenes de que es las personas negras o personas no blancas las que son sospechosas de contaminarte de COVID. Sí, esas son las sospechosas. Las personas que salen a las calles, que normalmente en estos países son también personas racializadas, son las personas que son irresponsables, porque están saliendo a trabajar cuando deberían estar encerradas en sus casas. Entonces, ahí ven como ustedes cómo operan raza y clase de manera que no es posible diferenciarla. O sea, que no es posible separar cómo funciona esto y cómo funciona en este sistema capitalista, ¿sí? Yo siento que justamente la pandemia inauguró una nueva gramática racista, nuevos códigos racistas, ¿sí? Y de hecho, yo no sé dónde fue que vi que en una de estas oficinas de la mujer, no sé qué país de América Latina, justamente habían sacado una imagen de una mujer oscura, de piel oscura, vendiendo, y decía, ser responsable, cuida al resto, cuídanos a todos. O sea, métete a tu casa, pero ¿cómo se mete en su casa si vivir el día a día, la economía del día a día, no te permite encerrarte en tu casa? Entonces, como que vean cómo funciona otra vez, dónde está, quién es el que transgrede la norma, quién es el que es un peligro para el resto, quién es el irresponsable y quién es el que nos va a enfermar a todos y a todas, ¿sí? Entonces, como que yo siento que hubo como, ahorita pues digamos que como que han comenzado otra vez a bajar, un poco a atenuar eso, pero las imágenes de los primeros meses de la pandemia fueron evidentemente racistas. A mí fue una cosa muy fuerte sobre quién se puso la sospecha. La sospecha del contagio se ha puesto sobre las poblaciones más pobres, que son las poblaciones racializadas. A pesar de que quien trajo la pandemia fueron las clases altas de sus viajes por Europa, la gente blanca de bien, ¿no? Como dicen acá. Entonces, eso no, ahí digamos, vemos cómo también se vuelven a funcionar estas dinámicas, estas relaciones, digamos, raciales, todo este racismo, ¿no? Hablando del tema de la pandemia. Eso. No sé si había otra pregunta de pronto que no escuché. Aprovechamos ese instante, Selenis, para conversar entre nosotras y destrozar tus posturas. Entonces, no, estuvimos en realidad valorando todo lo que tú nos planteaste. María Gloria, yo creo que, o sea, nos vamos como con un montón de reflexiones nuevamente que vuelven a afirmar, ¿no es cierto?, esta constante que hemos venido viviendo algunos sectores feministas que no son los sectores hegemónicos y que son completamente, que están completamente conectados con lo que estaba diciendo la Selene por respecto de este racismo y que por lo mismo, al menos para mí, merece, ¿no?, esta inflexión que es tan importante, ¿no? O sea, estamos con esta escena completamente desequilibrada, entonces hay un deber ético político en todas nosotras y nosotres de poder equilibrar esa balanza desequilibrada, y uno de los caminos que uno puede ver, lo digo en términos triviales, es precisamente este camino que nos dirige hacia develar, hacia la denuncia, hacia el pensarse, no solo generizadamente, sino haciendo la inflexión, vuelvo a decir, en el racismo que existe en nuestras prácticas, como decía María Gloria delante también, en nuestras propias producciones colonialistas, el colonialismo interno, que también lo mencionó Celine. Entonces, todos estos aspectos que son desafiantes, también de una otra manera son esperanzadoras, porque sabemos que podemos caminar y dar unos giros que de una u otra manera transformen nuestro entorno y después sean fuerza contrahegemónica, ¿no?, que destruya todo. Colonialista, capitalista, patriarcal. ¿Ya? Ay, sí. Con esa grandilocuencia quería hacerte la palabra, María Gloria, porque yo creo que ya estamos en términos de tiempo, ¿no? Sí, yo creo que estamos en tiempo, dan ganas de seguir conversando, por supuesto,
Sobre todo me dan unas ganas de hablar del racismo que existe en términos de las políticas, sí, del Estado, la violencia política que hemos estado viviendo en este contexto chileno. Tiene una fuerte marca racista, las políticas migratorias tienen una fuerte marca racista que sin duda es tremendamente relevante ponerlas en cuestionamiento. Pero bueno, este es un espacio pequeñito, ¿cierto? Y sin duda esperamos también que podamos tener muchos otros más. Quería darle, sí, al cierre la palabra también a Fernanda Glaser, que es otra también de nuestras profesoras, digo nuestras porque somos un grupo de trabajo bien cohesionado, para que dé también algunas de sus impresiones, y con eso ya vamos cerrando, y agradecer, ¿cierto?, a todas quienes se sumaron el día de hoy. Gracias, María Gloria. Yo estuve aquí como rumiando todas las toda la presentación de Selenis, que me llevó de vuelta a leer Bajo los ojos de Occidente de Chandra Mohanty. Gracias por eso, Selenis. Encontrarse con ese texto para mí me voló la cabeza, y tuve la suerte, el tremendo privilegio de, como parte de mi programa de doctorado, estar con Chandra Mohanty, que fue a la Universidad Estatal de Nueva York, donde yo estudiaba, a dar una charla con gente muy pequeña, así como en una sala muy pequeña, fue muy íntima, y podemos conversar un poco con ella, cómo es que ella pensó esta conexión que existe entre mujer y desarrollo, mujer y políticas públicas, post-Beijing, etc. Entonces, Selenis en el fondo trae esto a colación en un momento en que estamos atravesando una crisis sanitaria, pandémica, donde sabemos que los recursos siempre son muy, muy limitados, y como decía la Majolí, así, saludos a la compañera que hace tiempo que no la veía, ahora nos quedamos también como en una nueva situación de, bueno, entonces si los recursos son pocos, ¿cómo lo hace el Estado para poder de alguna manera reflejar esta dificultad de una forma interseccional? Y esto lo hemos conversado muchas veces entre las compañeras también docentes, con María Gloria, con la Claudia Calquín, que de hecho lo conversábamos una vez, bueno, ¿por qué no le vamos a preguntar al Cernamej? Porque vimos una vez unas políticas públicas que el Cernamej decía como somos interseccionales, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué entienden? O sea, porque si ellos se dicen que son interseccionales, ¿qué será lo que entienden? ¿Habrán leído a Chandra Mohanty? Me pregunto yo. Entonces, nada, agradecer a Selenis, saludarlas a todas, a todos, y que ojalá nos veamos en este magíster, que es necesario traer estas teorías a la academia de la región de Coquimbo, y en realidad cualquier academia fuera de Santiago, donde podamos como que en el fondo descentralizar el conocimiento y seguir conversando estos temas, racismos y colonización, conocer estas historias, conocer las investigaciones que están haciendo las compañeras. Así que, nada, muchas gracias María Gloria y a todas. Gracias, Fernanda, gracias a todas. Muchas gracias, Selenis, por tu disposición de estar con nosotras el día de hoy. A Iris también, que estuvo presente ahí, como siempre, aportando en las reflexiones, y a todas ustedes que se sumaron, y esperemos también que podamos seguir viéndonos. Así que también invitarles cordialmente a seguir participando. Claro, no tenemos habilitado el chat, la plataforma Teams tiene, pareciera, esa dificultad, pero las invitamos a seguirnos por la red del Magíster para que también se vayan enterando de todas las actividades que estamos teniendo, que nos escriban si están interesadas, y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Chao.